El gobierno, como todo gobierno, tiene capacidad represiva. Uno de los filos de los gobiernos de todos es la capacidad de represión. Y para eso las leyes les dan instrumentos. El régimen de excepción que aparece en el artículo 29 es un gran instrumento que incluso le permite al Estado, como dice el derecho, suspender las garantías, dice. Esa es una manera muy preciosista de decir las cosas, pero se trata de represión. La ley también tiene un filo represivo. Y hoy hay una respuesta coyuntural política a la iniciativa política de la pandilla de elevar el número de homicidios. Esa es una acción política. Estamos viendo cómo responde el Estado. Si esa demostración de fuerza de la pandilla doblega al Estado, puede venir un momento de supremacía de la pandilla. ¿Hay en esa acción de la pandilla un interés de negociar? No lo sé, pero puede ser. ¿Tiene el gobierno interés de negociar con la pandilla? No lo sé. Pero en todo caso, el mejor momento para negociar con algo y con alguien es cuando yo soy fuerte. Porque en todo caso, ninguna negociación se hace con los débiles. Eso hay que saberlo. También nos da a conocer su punto de vista. ¿Cuál considera usted que ha sido la causa por la cual se han incrementado los homicidios en los últimos días en el país? ¿Y por qué considera usted que el gobierno no está extraditando a los pandilleros que han sido requeridos por la justicia norteamericana? Son dos cosas diferentes. Una cosa es la causa y otra cosa es el origen. El origen es lo que está a la raíz. Y lo que está a la raíz de la pandilla tiene que ver con la forma como se resolvió la guerra civil hace 30 años. Ese es el origen. Estamos hablando de un fenómeno que tiene raíces profundas en la sociedad salvadoreña. Uno puede afirmar, sin mucho temor a equivocarse, que la pandilla controla el territorio. Estamos hablando del territorio social. El origen es ese, fuerte. Ahora, ¿cuál es la causa? La causa es más inmediata. Se trata de una decisión política de la pandilla, de hacer esta demostración de fuerza. ¿Cuándo yo hago demostración de fuerza? Especulemos. Yo hago demostración de fuerza cuando quiero que aquel negocie conmigo. Y yo quiero negociar desde posiciones de fuerza. Aquí estamos especulando. No es que la cosa sea así. ¿Usted cree que el gobierno quiere negociar con las pandillas? No. En este momento, pese a que la negociación para el más fuerte siempre es conveniente cuando el otro ha sido derrotado o es más fuerte, porque en todo caso, en esas circunstancias la negociación se convierte en capitulación. Pero no sé si la pandilla está totalmente derrotada, ni sé si el gobierno tiene afán de negociar. Pero se presentan esas circunstancias. Ahora, el gobierno tiene a su mano todos los recursos que la ley le permite. Está la Asamblea Legislativa. Ahí se producen leyes y se producen reformas a las leyes. Eso es lo que el gobierno está haciendo, la mayor de las leyes. ¿Cuál sería el panorama posterior a los 30 días del estado de excepción? ¿Cuál sería el panorama político? Pero jurídicamente, cuando se extinguen los 30 días hay dos caminos. Uno, o el gobierno no hace nada, entonces se restablece el régimen de garantías constitucionales. Dos, si el gobierno tiene interés en continuar con el régimen, da un nuevo decreto. Dos, pero eso jurídicamente. Políticamente, que es lo que a vos te interesa, si el tema sigue así, el gobierno saldría victorioso políticamente de esta coyuntura.
Y el gobierno podría pasar a aprovechar políticamente su victoria política. Políticamente la pandilla sería derrotada. Estamos hablando aquí de una confrontación política, en donde el número de homicidios elevados es simplemente un instrumento político. ¿Cuál sería entonces el punto donde se rompería la soga entre la negociación, entre el panorama de fuerza entre pandillas y el gobierno? No lo sé. No lo sé. Don Tagle, nosotros quisiéramos conocer qué opinión le merecen pues las nuevas medidas que aprobaron los diputados en la Asamblea Legislativa, como por ejemplo el incremento de penas para los pandilleros y la protección también para jueces y testigos criteriados. Hay que saber que estamos en una guerra. Que a diferencia de la guerra, en tiempo de la guerrilla, hace 30 años, que era una guerra que tenía como motor la exclusión política, esta guerra se llama guerra social, que tiene como motor la exclusión económica. Esta es la base de esta guerra. Esta es una guerra que dura 30 largos años. Y cualquier gobierno que la aborde seriamente ha de saber que el abordaje es muy prolongado y no se resuelve en esta coyuntura. Pero esta, que es una coyuntura, al ganarle el gobierno, le abre al gobierno las condiciones para un abordaje político más multicolor de esta guerra social. Roberto, ¿podría decirse que esta podría ser la máxima expresión de parte del gobierno del Plan Control Territorial? No lo creo. No lo creo. Yo pienso que el plan territorial es más complejo, más desarrollado, pero que no tiene en su corazón el elemento militar como clave, porque este abordaje de esta guerra es político, es económico, es psicológico, es educativo, tiene que ver con la salud. Es cierto que lo militar puede ser un componente, pero no el componente estratégico. Don Tagle, y usted también, así repito, ¿cómo ve usted la postura del presidente de la República al momento que ataca a la comunidad internacional? Bueno, es que no es el presidente el que ataca a la comunidad internacional. Además, uno tiene que saber qué es eso de comunidad internacional. ¿A qué nos referimos cuando se habla de comunidad internacional? Es que de repente la comunidad internacional es Estados Unidos. Y uno que otro gobierno. Claro. Entonces, el tema es, ¿cuál es el motivo de diferencia entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de El Salvador? Planteada así la cosa, estamos hablando más en propiedad. ¿Y cuál es el motor de esa diferencia? Una sola cosa, la moneda. La moneda. El gobierno de El Salvador no es un gobierno revolucionario, no. Tampoco está haciendo reformas estructurales profundas, no. Es un gobierno capitalista que está construyendo capitalismo. Pero está tratando muy inteligentemente de librarse de la coyunda malolorosa del dólar. Ahora, esa es una tarea inteligente, vital y necesaria en este momento. Lo que está saliendo en Ucrania es justamente eso. El dólar está en sus últimos momentos como moneda de reserva. De eso se trata. La pelea es para que cada país pueda tener sus amigos en donde quiera. Pueda usar la moneda que le convenga. Pueda comprarle a quien quiera. Pueda venderle a quien quiera. Sin que nadie imponga de manera abusiva y prepotente como lo hace Estados Unidos. Eso está terminando. ¿Y eso cómo se llama? Mundo multipolar.
Eso es lo que nos jugamos nosotros. Y eso es lo que entiendo yo, que entiende Nayib Armando y sus amigos. Vale. Don Dago, me gustaría saber su opinión. ¿Cómo ve usted la postura de la oposición que señalan que el régimen de excepción está vulnerando derechos y dicen que no es la manera de luchar contra las pandillas? ¿Cómo ve usted la postura de la oposición años después que tuvieron quizás una oportunidad para...? Es que el régimen de excepción sirve para eso. Pero el régimen de excepción es constitucional. Ahí está en la Constitución. Ahí están los 6 derechos. Artículos 5, 6, 7, 24 y el artículo 12 y el artículo 13 que son afectados. Yo no diría vulnerados. Por lo menos la Constitución no lo dice así. Dice, se suspende la garantía, dice. Pero eso es una manera preciosista que lo conocen los abogados, ¿verdad? Los abogados hablan de tal manera que no se les entienda. Es quitarle los derechos a la gente. Eso es legal. Anoche se reformaron, entiendo, algunos artículos del Código Penal. Lo hizo la Asamblea. ¿Qué es la que tiene que hacerlo? Esos son los recursos legales que ahí están. Ahora, entiendo la oposición, ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Y no hay oposición constructiva ni oposición destructiva. Es oposición que es parte del sistema y es leal al sistema. Otra cosa es resistencia. Una cosa es cuando vos seas de la oposición y cuando vos seas resistencia. Son cosas diferentes. Ellos están cumpliendo su trabajo. Sí. Licenciado, también quisiéramos conocer su opinión en cuanto a que a los mayores de 12 años ya se les va a aplicar la cárcel. Así, eso está en esa reforma. Sí, en la ley penal juvenil. ¿Cómo se llama? Ley penal juvenil. Parece dura, ¿verdad? Eso parece duro. A esa edad, los niños están ya involucrados en la pandilla en El Salvador. Eso es lo que hay que saber. Y eso no tiene que ver con las leyes, eso tiene que ver con la economía, con la distribución de la riqueza, porque a la base de todo este fenómeno está el hecho de que las cosas no están bien en el país, porque hay una minoría que se enriquece de manera brutal y una mayoría que se empobrece también de manera brutal. Ese caldo de cultivo, eso es lo que hay que resolver.